Hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal favorito de matemáticas. Hoy les voy a explicar un poquito de lo que es una serie. Empiezo con la definición de sucesión. Aquí la tengo. Una sucesión es una función cuyo dominio son los números naturales. Es una definición muy simple. La pueden buscar si quieren en Wikipedia. Aquí también se encuentra. Generalmente Wikipedia sirve mucho para cualquier definición. Sobre todo ustedes que son matemáticos, no dejen que nadie les diga que no deben usar Wikipedia, ni siquiera yo, porque es muy útil. O sea, obviamente es mejor leer un libro, pero es mucho más fácil consultar una definición rápidamente a través de internet. Es un poquito mejor la Wikipedia en inglés. Pero mira, si te fijas aquí viene gran parte de lo que voy a mencionar en el video. Entonces dejemos el odio a Wikipedia. Seguramente ya has trabajado con sucesiones muchas veces. A lo mejor las has visto como secuencias. Incluso has hecho ejercicios de esos como en los exámenes del Comipems o algo así. Por ejemplo, una sucesión puede ser esta. Empezamos con el 1, luego con el 1 medio, con el 1 tercio, con el 1 cuarto, con el 1 quinto, etc. Entonces en cada paso o cada lugar, la fracción que tenemos es 1 sobre el número del lugar de la fracción. Hay distintos tipos de notaciones. Podemos poner toda la secuencia así como escrita consecutivamente, aunque esa notación casi ya no la vamos a usar. También podemos representar a la sucesión por su enésimo término. En este caso, por ejemplo, el enésimo término, el término que ocupa la posición n, el lugar n, le llamamos AN. Y bueno, en este caso es 1 entre n. O más formalmente podemos utilizar la notación de las llavecitas que se usan también para conjuntos. Cuidado. Aquí recuerda que estamos pensando la sucesión como un conjunto ordenado, si quieres pensarlo así, y ponemos unas llavecitas con una n ahí en los naturales. Aquí tengo algunos ejemplos. La sucesión de los números naturales, su enésimo término es el número n. Tengo otra sucesión, 1, 3, 5, 7, 9. ¿Qué número sigue? Pues 11, luego 13, luego 15. Es la sucesión de los números impares y su enésimo término, pues te puedes dar cuenta que está dado por 2n menos 1. Tengo otra sucesión que es menos 1, un cuarto, menos 1 noveno, un 16avo. ¿Qué número sigue? Seguiría menos 1 sobre 25, luego seguiría 1 sobre 36, etc. Entonces el enésimo término es menos 1 elevado a la potencia n sobre n al cuadrado. Y así se puede denotar esto. Para que no veas mi letra tan horrible, aquí te las pongo. Esta es la sucesión de los números naturales. AN representa el lugar enésimo. Aquí está la sucesión de los números impares. Aquí te incremento el tamaño para que veas esta otra sucesión, que es la clásica de 1 sobre n. El primer término es 1, luego viene un medio, un tercio, un cuarto, un quinto. A medida que voy incrementando el valor del lugar, el número se hace más y más pequeño. Bueno, eso es con respecto a la definición de sucesión. Y ahora recordamos la definición del límite. Aquí te la pongo. Esta es definición de límite para sucesiones. En general, todas las definiciones del límite son esencialmente la misma y solo cambia dependiendo de tu espacio. Entonces voy a tratar de explicar la idea intuitiva. Entonces tienes una sucesión en este contexto de números reales. Vamos a decir que un número L es el límite de esa sucesión si para toda epsilon mayor que 0, aquí aparecen las epsilons. ¡Peligro! ¿Lo vieron bien? ¡Peligro!
existe un índice para el cual a partir de ese índice la distancia de los términos de la sucesión a ese número L es menor que epsilon. Eso es lo que dice en español estas palabras de si para toda epsilon mayor que 0 existe n los naturales, tal que el valor absoluto de AK menos L es menor que epsilon si K es mayor que n. Entonces no debes de temer, solo estamos formalizando completamente la idea intuitiva, que por cierto es la siguiente. Aquí te lo pongo de manera gráfica. Este punto B va a ser el origen. Fíjate que hay un intervalo alrededor que voy a nombrar epsilon. Epsilon representa un valor mayor que 0. Entonces este segmento va a estar dado por esa distancia. Ahora, ¿qué pasa con la sucesión? Voy a tomar la sucesión 1 sobre n. Y bueno, aquí pongo la animación. Observa que a medida que avanzan los lugares, los puntos se hacen más y más pequeños, hasta que en algún momento van a rebasar a este punto que delimita el intervalo, y es en ese momento cuando todos van a quedar por dentro. Es decir, a partir de un índice, a partir de algún Cn adecuado, todos los demás elementos de la sucesión se quedan dentro de ese intervalo. Es decir, están a una distancia más cercana que epsilon del origen. Ahora, ese intervalo lo voy a hacer más pequeño. Es decir, voy a considerar un valor de epsilon todavía más pequeño. Y de nuevo voy a observar la dinámica de la sucesión. Va a pasar lo mismo. A partir de algún momento, a partir de algún lugar, todos, absolutamente todos los elementos de la sucesión van a caer dentro del intervalo. O sea, puede que el índice sea muy grande, aquí es como 160, pero a partir de ese índice todos distan menos de epsilon del origen. Y bueno, esto lo puedo repetir dándole cualquier valor a epsilon, dándole cualquier valor al tamaño del intervalo. Puedo repetir y va a pasar exactamente lo mismo. Entonces esto siempre pasa para cualquier valor de epsilon. Por lo tanto, vamos a decir que el límite de la sucesión cuando n tiende a infinito pues es justamente el punto 0. Ahora, las otras sucesiones, por ejemplo la de los números naturales, a medida que vas aumentando el valor de la n, pues los puntos se van alejando, se van haciendo más y más grandes. Entonces, pues como que no se acercan a ningún lugar. Cualquier punto que selecciones en la recta real. Por otro lado, si nos fijamos ahora en la sucesión menos 1 a la n, pues fíjate que cuando n vale 1, esto vale menos 1, y va a estar brincando de un lado al otro. Entonces, aquí pareciera que la sucesión sí se acerca en este caso a 2 puntos. Pareciera que el límite es 1 y es menos 1. Sin embargo, ninguno de estos 2 puntos va a cumplir con la definición, porque imagínate que te paras aquí en el 1. Entonces aquí tengo la potencia 66. La siguiente potencia va a ser menos 1. Entonces si tú das una epsilon mayor que 0, pones ahí un intervalo alrededor de este 1. La siguiente potencia va a ser menos 1. Ese menos 1 va a estar fuera del intervalo. Y bueno, la siguiente potencia va a ser 1 otra vez. Entonces ese punto se queda contenido dentro del intervalo. Pero ¿qué pasa con el que sigue? Pues que se va a salir otra vez. Entonces
no existe ningún índice para el cual a partir de él todos los términos de la sucesión se queden cerca de 1, porque siempre va a haber números que caigan en el -1, que está muy lejos del 1. Y lo mismo va a pasar con el -1. Por lo tanto, en este caso, tampoco existe un número que cumpla con la definición de límite. Ahora vamos con las series. Ahora sí viene lo chido. Primero te pongo las sumas parciales. Y pues como dice su nombre, claramente una sucesión de sumas parciales es una sucesión de sumas. Por ejemplo, esta que tengo aquí. Aquí tengo que el primer término de la sucesión es 1. El siguiente es 1 más 1/2. El siguiente 1 más 1/2 más 1/4. Para el que sigue le voy a aumentar 1/8 a esa suma que ya tenía. Y pues se ve que en el siguiente lo que voy a aumentar es 1 sobre 16. Así que en el enésimo lugar lo que voy a tener que aumentar es 1 sobre una potencia de 2. Esta suma la podemos cambiar por esta notación con sigma, que es más práctica. Lo que dice esta notación es que ahora n es un lugar fijo, n es el lugar fijo, y dice que es la suma desde k igual a 1 hasta n. Aquí parece que solo destacara el último término, pero no, ten cuidado. Lo que dice es k va a tomar todos los valores que hay entre 1 y n, y por cada uno de esos valores vas a obtener un sumando, que sumando pues el que aparece descrito después de la sigma, es decir, cuando k vale 1, lo que vas a obtener es 1 sobre 2 a la 0, que es 1, vas a obtener el primer sumando. Cuando k vale 2, vas a obtener el segundo sumando, que es 1 sobre 2. Cuando k vale 3, pues vas a obtener 1 sobre 2 a la 2, etcétera. Entonces esta notación representa todos los sumandos que aparecen moviendo la k entre 1 y n. Bien, entonces esta es la notación de sigma. Es lo único que tienes que dominar. Si te acostumbras a esa notación, ya vas a ser un experto en las series. Bien, de este lado se ve más claramente como una sucesión de sumas es justamente una sucesión normal. El primer término, que era 1, pues es 1. El segundo término, que es 1 más 1/2, pues es 3 medios. El siguiente término en total da 7 cuartos. Y el término enésimo va a dar 2 a la n menos 1 sobre 2 a la n. Bueno, de esta manera, al tener una sucesión de sumas parciales, ya podemos utilizar la notación de serie. Entonces, una serie que se denota como sigma desde n igual a 1 hasta infinito de a n no es otra cosa que el límite de estas sumas parciales, siempre y cuando exista. Si no, simplemente decimos que esta serie diverge. Bueno, puede ser, de nuevo, depende de la bibliografía. Puede decir que diverge a infinito. Te recomiendo también que veas el video anterior para que quede un poquito mejor porque se utiliza esta notación de sigma y no solo la de sucesión. Bien, ahora voy a hacer un par de ejemplos. Supongo que quieres calcular esta serie, entonces recuerda que con esta notación lo que quieres calcular es el límite de la sucesión definida por las sumas parciales que definen estos términos, es decir, en este caso el primer término de la sucesión sería 5 sobre 3 al cuadrado cuando n vale 1. Puede ser n igual a 1, puede ser n igual a 0, puede ser n igual a 100, no importa dónde empieces, nada más ten cuidado cómo van los índices. El segundo término de la sucesión pues es cuando n vale 2 y tendrás entonces 5 sobre 3 al cuadrado más 5 sobre 3 a la 2 más 1, que es 3. Y el siguiente término sería la suma hasta 5 sobre 3 a la 4, de manera que el término general es la suma hasta llegar a 5 sobre 3 a la n más 1. Bien, entonces esos son los términos de la sucesión. Ahora, ¿cómo calculas el límite? Con todos los teoremas o
todas las cosas que tú ya sepas acerca de sucesiones. En este caso, vamos a utilizar esto. Observa que en las sumas parciales puedes factorizar 5 sobre 3 al cuadrado. Bueno, pues acostumbrándote a la notación, puedes sacar las constantes de la sigma y no va a pasar nada. Recuerda esta pequeña fórmula. Cuando tienes una suma de potencias con la misma base consecutivas, es decir, 1 más r al cuadrado hasta r a la n, eso es igual a 1 menos r a la n más 1 sobre 1 menos r. Así que vamos a utilizar esta fórmula para simplificar nuestras sumas parciales. Teniendo la suma donde r es igual a 1/3, yo tengo que la suma hasta n de 1 sobre 3 a la k menos 1 es justamente 1 menos 1/3 a la n más 1, que es la base, sobre 1 menos 1/3, que es 2/3. Esto me ayuda a simplificar mi suma parcial. Entonces las sumas parciales están dadas por la expresión 5/6 por 1 menos 1/3 a la n más 1. Esto ya tiene una forma más simple, una forma de sucesión más conocida. Y entonces al calcular el límite a esto, como 1/3 es un número menor que 1, cuando tú elevas este número a una potencia muy grande, esto va tendiendo a 0. También, si quieres, por principio arquimediano. Entonces 1/3 a la n más 1 tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Entonces esta expresión tiende a 5/6. Y aquí viene otro ejemplo muy clásico, la serie armónica. Es esta. Vamos a analizar un poco. Fíjate que el primer término pues es 1. El siguiente pues es 1 más 1/2, etc. Observa el cuarto término. Fíjate que 1/3 va a ser mayor que 1/4. Y pues 1/4 es 1/4, entonces yo puedo agrupar estos dos y utilizar propiedades de desigualdades. Yo sé que 1/3 más 1/4 va a ser mayor o igual que 1/4 más 1/4, o sea, que 2/4. Vámonos hasta el término octavo. Ya sabemos que 1 más 1/2 más 1/3 más 1/4 es mayor que 1 más 1/2 más 2/4. Pero fíjate en los términos siguientes. ¿Cuántos quedan? Quedan exactamente 4 términos. Y cada uno de esos términos va a ser mayor que 1/8, porque son fracciones cuyo denominador es más pequeño que 8, o bueno, en el peor de los casos es 8. Entonces cada uno de ellos es 1/8. ¿Cuántas tenemos? 4. Entonces esta suma parcial va a ser mayor, bueno, este pedacito azul va a ser mayor que 4/8. Vamos hasta el término en el lugar 16 y haciendo el mismo razonamiento, los otros 8 sumandos que van a quedar después de 1/8 van a ser mayores o iguales que 1/16, y son 8. Por lo tanto, yo sé que la suma parcial en el lugar 16 va a ser mayor que esto, y esos pedacitos de los que hablo van a ser mayores que 8/16. ¿Por qué estoy haciendo eso? Todos esos términos son justamente 1/2. Entonces puedo concluir que la suma parcial en el lugar 2 a la n, o sea, aquí no estoy diciendo que todas, nada más estoy diciendo que las sumas en esos lugares van a ser mayores o iguales que n más 2/2. ¿Esto para qué me sirve? Recuerda, lo que estamos tratando de calcular es el límite de una sucesión. Como las series son sucesiones, podemos aplicar todo lo que sabemos, todos los teoremas de sucesiones a series. Unos de esos teoremas, o uno de los más importantes, son el teorema del sándwich o su recíproco, que voy a usar en este momento. Es claro que la sucesión n más 2 sobre 2 tiende a infinito cuando n tiende a infinito, y yo estoy revisando que las sumas parciales en estos lugares son mayores o iguales que esa sucesión. Entonces, si calculo el límite,
Al tender esto a infinito, yo sé que estas sumas parciales tienden a infinito. Por lo tanto, tengo una subsucesión de mis sumas parciales que no converge a nada. Entonces, si este subconjunto no tiende a nada, pues menos toda la sucesión va a tender a algo. Por lo tanto, en este caso el límite no existe y lo que vamos a decir es que la serie no converge. En general, para calcular si una serie converge o no, primero que tienes que usar es algo como esto, que es irte a la definición y pensar la serie como un límite. Pero también hay otros criterios de los que estaré hablando después, criterios que te ayudan a operar un poquito las series. Hay un par de teoremas que utilizan los términos generales de la suma. Y bueno, de esos ya te estaré hablando después, o igual los puedes checar, vienen en tu libro de cálculo favorito. Entonces, con eso concluyo por el momento. El objetivo de este video es darte un panorama general, o sea, obviamente no porque veas este video ya vas a saber calcular cualquier serie, pero sí te da un par de ideas. Sobre todo, lo que quiero es que quede clara el concepto. Ya entendiendo el concepto, puedes ir a buscar el teorema de tu agrado para resolver el ejercicio en específico. Entonces ahora sí, eso sería todo por mi parte. Cuídense mucho, chicos, y muchos saludos. Felicidades. Felicidades. Felicidades, amigo. Felicidades, amigo. Felicidades. 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 Muchas gracias.